La idea era lo más brevemente posible, hacer una actualización de la fractura del malleolo posterior. Bueno, al menos un 10 a un 54% de las fracturas de tobillo presentan afectación del malleolo posterior y se relacionan más frecuentemente con el mecanismo de pronación, rotación externa. Mínima anatomía, el concepto de los 4 maléolos, ya vimos lateral, medial, posterior, y el concepto de el maléolo anterior a través de la fractura del tubérculo Chaput, Tilón en los chicos, o el fragmento de Bastafe, la avulsión anterior. Acá, como vemos, la fractura del maléolo posterior que nos compete ahora y del posterior que nos compete ahora y del anterior tienen íntima relación con fracturas avulsivas de la sindesmosis, como vamos a ver. Acá una vista anterior con el ligamento sindesmal anterior, el interóseo, el posterior, y esta imagen básicamente mostrando la escotadura peronea, la importancia que va a tener ahora, que vamos a describir, y los haces superficiales y profundos del ligamento sindesmal posterior, lo importante que es este ligamento. Esto es un concepto que se está desterrando, se desterró ya, es simplemente reforzar que el tamaño del fragmento maleolar posterior no importa, mayor al 25%, mayor a un tercio, los que somos más grandes tuvimos este concepto durante mucho tiempo, sin embargo, vamos a ver cómo fue cambiando, haciendo una pequeña recorrida de la bibliografía, tratando de hacerla cronológica. Este es un trabajo de la Journal of Trauma del 2009, analizaron una revisión bibliográfica, 9 trabajos clínicos con 12 a 13 años de seguimiento, buscando qué tamaño de fragmento había que fijar. Como estos 9 trabajos, los resultados y las metodologías eran diferentes, no permitieron identificar cuál era el tamaño a partir del cual había que reducir y fijar. Este es un trabajo un poquito más acá, este autor de la Journal of Trauma, donde dice que la reducción anatómica del fragmento posterior debe realizarse si están provocado un 10% o más de la superficie articular. Fíjense, seguimos hablando del tamaño, pero va disminuyendo el tamaño. Pero bueno, aparecen los nuevos conceptos, como lo dice el título, Bartonisek, Ramel, en la Foot and Ankle Clínica Americana, en el año 2016. En los últimos 10 años se ha prestado más atención a la importancia de la restauración de la escotadura peronea y la estabilidad de la sindesmosis mediante la fijación de las fracturas del malleolo posterior. Entonces pierde importancia el tamaño, sino reducir esa fractura, restablecer la escotadura y con eso darle estabilidad a la sindesmosis, restablecer la función del ligamento. Este trabajo habla de cómo fijar la sindesmosis con métodos rígidos o flexibles, pero bueno, trabajo de Solan del año 2017, en lo que compete al malleolo posterior, la fractura del malleolo posterior, la fijación del malleolo posterior garantiza a través del ligamento sindesmal posterior restablecer la longitud anatómica del peroné, y este ligamento, el sindesmal posterior, proporciona el 70% de la fuerza de la sindesmosis. Vimos en las imágenes cómo era el ligamento, la disposición del ligamento y la importancia. Los estudios del malleolo posterior es tan efectiva como la fijación de la sindesmosis por tornillos. Esto es un trabajo del 2017. Y este es interesante, es del 2018. ¿Por qué? Porque es un estudio cadavérico. Los que hicieron el estudio realizaron fracturas de malleolo posterior y en un grupo las reducían anatómicamente y en un grupo tenían déficit de reducción. Y comprobaron la importancia de la reducción del malleolo posterior en la congruencia de la sindesmosis, ya que una inadecuada reducción del malleolo posterior se corresponde con una mala reducción de la sindesmótica. Pasando al diagnóstico, radiografías frente y perfil. Este trabajo es del 2020, dice entre otras cosas de la Revista Española de Cirugía, Ortopedia y Traumatología que podemos tener una subestimación del fragmento con una radiografía de hasta el 50%. La importancia que toma entonces la tomografía computada, no solo para el diagnóstico, la estadificación, ya vamos a ver que las clasificaciones son tomográficas, la planificación preoperatoria y el control postoperatorio. También nos permite valorar las lesiones asociadas, esto lo hablamos más adelante, como charlaba Brenda, con lesiones de la sindesmosis anterior tipo Chaput o fragmento de Bastafe, y también nos permite
diagnosticar y planificar ante fragmentos interpuestos. Una radiografía de frente y perfil, una luxofractura trimaleolar. En la radiografía de perfil vemos en este caso la fractura malleolo posterior. Una radiografía de frente, un signo de esclescama, un doble signo, fíjense sobre el malleolo medial, como eso se corresponde a una imagen tomográfica de una fractura posteromedial posterolateral. A ver si pasa. Ahí va. Fragmentos interpuestos. Fíjense, esta flecha está mostrando un fragmento, el tercer fragmento está impactado. Pueden pasar dos cosas, tres cosas. Si es muy pequeño, puede traer la articulación y transformarse en una rata articular. Si es un fragmento grande, está impactado, no nos permite reducir el malleolo posterior y aparte nos afecta la congruencia. La importancia de la tomografía para hacer el diagnóstico, poder planificar cómo resolverlo. Las clasificaciones, Haraguchi en el año 2006 y Bartonisek-Ramel en el año 2015. Marcamos esta en rojo porque es la que nosotros utilizamos. Bueno, entonces Haraguchi, tres tipos. El primero, posterolateral en relación con el ligamento cinemal posterior, 60% aproximadamente refiere. La tipo 2, un 20% posterolateral y posteromedial, con compromiso del malleolo medial. Y la tipo 3, esa fractura extraincisural, o sea, aquella que no compromete la escotadura peronea. Ramel le sumó dos más. Tipo 1, extraincisural, como dijimos. El posterolateral más frecuente, tipo 2. Posterolateral y posteromedial, el tipo 3. Sumó el tipo 4, un gran fragmento articular con fractura tipo Bollman. Y el tipo 5, la fractura irregular osteoporótica, mujer, edad avanzada de 70 años. Unas pequeñas imágenes, tomografía y radiografía. Fíjense en la tomografía, esta fractura es extraicisural, o sea, no quirúrgica, por lo menos no sintetizable. La tipo 2, más frecuente, fragmento ascendido y compromiso de la escotadura. Tipo 3, el signo del escama en la radiografía de frente y el fragmento posterolateral y posteromedial que se ven en la tomografía axial. Y acá tenemos el gran fragmento articular, la tipo 4. Fíjense que acá hay incongruencia articular. Si nos ponemos a pensar en los conceptos antiguos, era la única fractura que fijábamos, que requería fijación. Pero fíjense que esta fractura tipo 4 Bartonisek es de las menos frecuentes. Mecanismo lesional para las Bartonisek 1 y 2, lo que ya conocemos, abulsiones ligamentares y capsulares en lesiones rotacionales del tobillo, pero para las tipo 3 y 4 se asocia algún grado de compresión axial que explique el mecanismo. La reducción de fijación, directa o indirecta. Para la indirecta, esto ya no lo estamos utilizando. El fragmento posterior se reduce por una dorsiflexión del tobillo, o sea, a través del ligamento taxis, con manipulación a través de un alambre de Kinner que podemos pasar por detrás del peroné para descender ese fragmento y fijarlo desde anterior a posterior. Fíjense que acá vemos que la reducción es indirecta porque dependemos de la compresión de esos tornillos y lo mirábamos bajo intensificador de imagen. No sé en su medio, pero en el nuestro las fracturas llegan al quirófano varias semanas después y esa ligamentotaxis que queríamos por ahí no es tal. Sí, totalmente de acuerdo. Bien. Y forma directa a través de un abordaje posterolateral y posteromedial. Esto es lo que nosotros estamos haciendo. Este es un artículo muy interesante a Rondo Johannes del grupo CEP, del Dupuytren, de la Foot and Ankle del año 2020. Y básicamente el cuadro esto lo que dice es que de acuerdo al tipo de fractura del malleolo posterior, cuáles son los abordajes que podríamos utilizar, y no solo eso, sino qué abordajes asociados podemos utilizar. Es un artículo muy interesante que aparte nos dice cuál es la visión de cada uno de esos abordajes. Cuánto de plafón tibial nos permite ver. El abordaje posterolateral, un abordaje paratendinoso aquiliano externo, los músculos peroneos a lateral, el músculo flexor largo largus a medial, y vemos el plafón tibial y la cara posterior del peroné. Como dijimos, nos sirve para las Bartonisek de 2 a 4, y aparte nos permite fijar el peroné a través de una placa posterior. La visualización que marcan es del 40%. Si tenemos lesiones asociadas, por ejemplo, lesiones de la sindesmosis tibio-peronea anterior, Chaput-Bastafe, tendremos que hacer un abordaje adicional anterolateral. ¿Cómo podemos hacer este abordaje posterolateral? De cúbito lateral o de cúbito prono. Nosotros nos fuimos volcando al decúbito
prono, un abordaje paratendinoso, a nuestro entender, mejor visión, mejor iluminación, y no solo el cirujano ve bien, sino todo el equipo quirúrgico. Llegamos a la fascia. Acuérdense que el nervio sural, en el tejido celular subcutáneo, cuanto más proximal estamos, más posibilidades de tener que repararlo. Y nos metemos entre la fascia de los peroneos, que vamos hacia lateral, y el flexor largo del hallux, que va hacia medial, y nos encontramos directamente con la fractura. Esta fractura la reducimos directamente, generalmente es triangular, y en relación a la sindesmosis posterior, como habíamos hablado, y la fijamos, en nuestro caso, con una placa con tornillos, una placa, en este caso una placa bloqueada, pero usamos placas de tercio de tubo, premoldeadas, siempre colocándolas en el vértice de la fractura, y cuando queremos colocar la placa en el peroné, lo único que tenemos que hacer es llevar los peroneos hacia medial y colocar una placa en la cara posterior del peroné, siempre tratando de no descender hasta 1 centímetro distal proximal del peroné para evitar la irritación de los peroneos. Acá vemos en la imagen de la izquierda como al estar la placa colocada en el borde posterior del peroné, tenemos una muy buena visión de la reducción intraoperatoria con el intensificador de imagen. La selección de la placa va a ser en cada paciente en particular, y en la imagen de la derecha como con el hook test para ver la inestabilidad de la sindesmosis. Como dijimos, si restablecemos la función del ligamento sindesmal posterior, normalmente no necesitaríamos fijar esa sindesmosis, pero no nos vamos de la cirugía sin hacerlo. Abordaje posterolateral. ¿Por qué dice modificado? Bueno, el modificado es cuando el paquete tibial posterior se va hacia medial y el flexor largo de la luz hacia lateral. Nos permite tener una muy buena visión de todo el plafón tibial, y si el paquete se va hacia lateral también, es un abordaje posteromedial clásico con una visión aproximada del 60%. Pero bueno, con el modificado la visión es de casi del 90%, y nos permite tener acceso al malleolo posterior y al malleolo medial. Entonces las utilizaríamos, por ejemplo, en la Bartonecek tipo 3. Acá vemos unas imágenes, un abordaje paratendinoso interno con la reparación del paquete, la fractura posteromedial, 1 o 2 placas a demanda. Pero si tenemos que fijar el malleolo peroneo, en este caso ya tenemos que hacer un abordaje adicional posterior de peroné para tratar de ir respetando las distancias entre abordajes para evitar la necrosis cutánea, ¿no? Este es un artículo del 2017 que compara abordaje posterolateral con posteromedial. Lograron, según el artículo, los mismos resultados, resultados satisfactorios en ambos abordajes, con los resultados clínicos y radiológicos similares. Por lo tanto, concluye que el cirujano elija, de acuerdo a su experiencia, el abordaje que quiera utilizar. ¿Con qué fijamos? Fijamos con tornillos, fijamos con placas. Este también es un estudio cadavérico de la Foot and Ankle del año 2017, creo también. Y lo que compararon fue fracturas de malleolo posterior, que las reproducían en preparados y las fijaban con tornillos anteroposteriores, posterior-anteriores y placa posterior. Después lo sometían a ciclos de carga, simulando la marcha, para ver la resistencia. Encontraron una resistencia similar entre 2 tornillos colocados desde atrás en el malleolo posterior con respecto a la placa, pero sí había diferencias entre los tornillos colocados desde anterior que no lo recomendaban. Último trabajo, es un trabajo de Journal of Foot and Ankle Surgery del año 2017 también, 143 fracturas, un trabajo más interesante y medio como que justifica todo lo que venimos hablando. La reconstrucción anatómica de la incisura tibial puede eliminar la necesidad de la fijación con tornillo suprasindesmal y su posterior retiro, y recomiendan el abordaje posterolateral y fijación con placa para lograr una mayor estabilidad y precisión de la reducción, encontrando diferencias estadísticamente significativas en los grupos de tornillos versus placas a favor de las placas. Entonces, ya tenemos la información. ¿Cuál es la secuencia de reducción y osteosíntesis? Si bien esto es controversial, hay una postura mayoritaria. Primero reducimos y hacemos osteosíntesis del malleolo posterior. Como vemos en el dibujo, el malleolo posterior es nuestro fragmento de referencia. Luego el malleolo peroneo, el malleolo medial, de ser necesario, y siempre hacemos las maniobras de inestabilidad tibio-peronea para tomar la decisión de colocar o no un tornillo suprasindesmal, ¿no?
Terminando en el postoperatorio, esto es nuestro, pero es similar en muchos lados, la valva de yeso hasta el retiro de puntos de sutura a tercera semana, luego vendaje elástico, movilidad activa pasiva, kinesiología sin carga hasta la sexta semana, con carga parcial a la sexta. Si hubiéramos colocado un tornillo transindesmal, a la octava semana lo retiramos, pero eso queda a criterio del cirujano. Este año, como vimos en pandemia, la verdad que hemos puesto todos los tornillos tricorticales, todos con clamp de reducción, y no hemos retirado ninguno. Pero bueno, nos falta la evolución de los pacientes para ver cómo seguimos. Como conclusiones, sospechar fractura del malleolo posterior en toda fractura de tobillo. El diagnóstico, estadificación y planificación son por tomografía computada. El tamaño del fragmento óseo malleolar posterior no importa. Y la reducción, importa la reducción, la relación y estabilidad de la articulación tibio-peroneo-distal, restableciendo esa escotadura peronea. El abordaje posterolateral solo combinado permite la resolución de todos los tipos de fractura. Y por último, que la fijación del malleolo posterior sería el primer paso quirúrgico. Esto, gracias por su atención, espero que no se haya hecho largo.